bienvenidos a quienes nos acompañan aquí directamente en la sala y a quienes están escuchándonos o nos escucharán más tarde en la grabación en Facebook. Mi nombre es Alejandra Betanzo, yo soy co-iniciadora de Colmena. Para quienes no conocen Colmena, Colmena es una comunidad de aprendizaje en línea alrededor de la comunicación no violenta. Y bueno, quienes apenas están como escuchando de la comunicación no violenta, puedo compartirles que es un conjunto de prácticas, herramientas, principios, valores. Dicho de otra manera, es como una forma de ver el mundo, una forma de ver el mundo que está orientada a conectar con los demás de manera compasiva, de manera empática, y pues es una propuesta de cómo relacionarnos entre los seres humanos de una manera pues que cuide mejor de todos, que cuide mejor de nuestras necesidades, de las necesidades de los demás y también de las necesidades del planeta. Entonces, bueno, en una manera muy resumida, esta es la comunicación no violenta y el día de hoy está con nosotros Claudia Sánchez desde Colombia. Claudia es formadora certificada por el Centro para la Comunicación No Violenta, que es pues este centro que fundó Marshall Rosenberg, la persona que desarrolló la comunicación no violenta. Claudia pues es una amante de la comunicación desde niña y es exploradora de formas para vivir en conciencia y en conexión con la vida. Así es como a ella le gusta que la presentemos. Y el día de hoy pues lo vamos a dedicar a un aspecto de la comunicación no violenta que a veces es poco conocido, sobre todo para quienes se van familiarizando con la comunicación no violenta. Y sobre todo, pues en Colmena vamos a ofrecer un curso de 4 sesiones de comunicación no violenta y espiritualidad, o la comunicación no violenta como práctica espiritual, así se llama el curso. Les vamos a platicar un poquito de qué se trata el curso, por si alguna de ustedes le interesara como profundizar un poco más en esto, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría pasarte la palabra, Clau, y un poquito, pues, si quieres hablar, como compartir con nosotros qué es lo que, como para empezar, qué ha significado para ti cómo es integrar la comunicación no violenta a tu vida, ¿no? Como en general, y luego podemos ya entrar al tema de espiritualidad. Muchas gracias y bienvenida, Clau. Bueno, gracias y gracias, Ale, primero por invitarme a co-crear esto. Y bueno, a todas las personas que están acá, que veo caras y nombres conocidos y eso me alegra y también como posibles personas a conocer. Em, pues quiero contarles que mi camino yo lo empecé con el yoga, ¿no? Entonces, practico yoga desde que tenía como 17 años. Y al igual que la comunicación no violenta, hay una práctica y una filosofía del yoga o una conciencia, ¿no? Y, y para mí fue un gran descubrimiento estas prácticas del yoga y a la vez escuchaba mucho como las palabras amor, compasión, unión. Y efectivamente cuando estaba haciendo las posturas, la respiración, yo podía como tener una sensación, ¿no? de unión. Y a la vez cuando me relacionaba con mi familia, con mi pareja, con amigos, como que ahí ya se nos empantanaba un poquito esas palabras tan hermosas como la unión, la compasión y el amor. Y cuando encuentro la comunicación no violenta, digo, esta es la forma práctica de vivir el amor, ¿sí?
Como que para mí la comunicación no violenta es, es algo que acompaña como esas ganas que tenemos todos de vivir en amor, pero uno a veces dice, pero ¿cómo hago para vivir en amor cuando tengo una imagen de enemigo tuyo o cuando estoy notando todos estos pensamientos que tengo hacia mí o hacia ti, ¿no? Y, y aunque mi práctica me ayudaba, por ejemplo, a recordar respirar y me ayudaba a tener ese concepto de que todos somos uno, entonces si todos somos uno, pues ¿para qué yo te voy a hacer daño? ¿Sí? O ¿para qué me hago daño si estamos unidos? Em, pues se me dificultaba, ¿no? Especialmente cuando notaba que mi sistema nervioso estaba alterado por una palabra que alguien nombraba, ¿no? Em, entonces, ahí es que yo empiezo a decir, esta era la patica que le faltaba a mi práctica de yoga y finalmente yo digo, bueno, la unión de estas prácticas contemplativas, meditativas, de conciencia, más la comunicación no violenta, realmente hacen que, pues, que si vivamos esa unión y ese amor, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. por ahí empecé. Sí, 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 claro. A mí algo que me ha como llamado mucho la atención es como a veces se le nombra que o sea, que la comunicación no violenta es como una forma de espiritualidad práctica, ¿no? Porque a veces como ciertas prácticas espirituales pudieran parecer que están como, pues, es meditar sentado en un cojín, estar en una ceremonia, como todo un poco mental, ¿no? Como todo un poco, claro que en un momento dado en conexión con uno mismo, pero como esta parte de la compasión pareciera que estar como solo en la mente y de alguna manera a mí lo que me gusta es que lo que Marshall Rosenberg logró un poco es que esto se pueda convertir en un conjunto de prácticas, ¿no? O sea, en cosas que puedes hacer y y que tienen además, no sé si estés de acuerdo, Clau, como no es una cuestión como totalmente individual en donde mientras yo tenga paz en mi cojín meditando y, ¿no? Muchas veces como pues porque tengo el privilegio de poder hacerlo, pues los demás, pues no sé, no me importa, ¿no? Entonces, no sé si quieras platicarnos un poquito de esto, o sea, como cuál es ¿cómo es que la comunicación no violenta como permite construir este puente a que justo como el amor no sea como, ay, qué bonito el amor, pero a la hora que estoy con mi pareja, me olvida el amor, ¿no? O con mi pareja, o con mi compañero de trabajo, ¿no? Entonces, o sea, como que si nos puedes hablar como un poquito de eso, de que, cuál es la parte que la hace como mucho más tangible y más integrable a la vida. Ujú, sí, pues hay algo y es que yo empecé cuando enseñaba yoga, mis primeros estudiantes fueron niños. Y una de las premisas de, de compartir yoga con niños es una herramienta para cuidar su inocencia, ¿sí? Para que eso que ellos tienen, uno cree ese ambiente para que sea protegido y ellos permanezcan, ¿no? En esa inocencia. Em, y para mí, estas prácticas de comunicación no violenta permiten cuidar mi inocencia y la inocencia del otro, ¿sí? Porque finalmente, si una premisa es todo lo que hacemos es un intento por cuidar necesidades, todo lo que digo es un intento de cuidar necesidades. Así hagas algo que no me guste, así hagas algo que termine hiriéndonos, en el fondo hay un principio de inocencia, ¿sí? Que es eso común en todos, eh, del cuidado y atención de necesidades, ¿no? Entonces, incluso esa visión, ¿no? Como que para mí
una forma que me gusta verlo es como si uno con esta práctica se pusiera unos anteojos y entonces ya es todo lo veo en términos de necesidades, ¿sí? Incluso algo como uno empieza a coger objetos, ¿no? Esto cubre una necesidad, esto cubre una necesidad, ¿no? Como que hay una esencia, sí, dejémoslo en esencia, en movimiento, en energía divina, que, que está tratando de siempre llevarnos a florecer, ¿no? Que eso también es otra cosa que veo de la comunicación no violenta, ¿no? Que finalmente, y es, o sea, uno lee a Marshall y uno dice, pero es que hace preguntas tremendas. O sea, la primera es, ¿qué está vivo en ti? ¿Sí? Y cuando uno entra en ese espacio, ¿no? De qué está vivo, pues te haces unas preguntas muy existenciales em, y te conecta pues con la vida misma y con ese ser vivo que eres y pues eso para mí es profundamente espiritual. Y después la segunda es cómo podemos hacer de la vida más maravillosa. Y ahí es como que, bueno, explota la cabeza con esas preguntas y tenemos ya en sí el modelo de comunicación no violenta para llevar a la práctica, ¿no? Como poder abrir conversaciones donde podamos eh, saber, ¿no? Qué está vivo en nosotros y cómo podemos hacer la vida más maravillosa, ¿no? Y yo uno mucho como esas prácticas de meditación y yoga con los elementos de la comunicación no violenta, porque si yo tengo un juicio hacia la persona que tengo enfrente, y alguien me decía hace poco, un filósofo, es que somos energías, entonces yo no tengo que decir mucho, o sea, vamos a sentir, a percibir que está ahí el juicio. Y si tengo esa herramienta, ¿no? De las observaciones, de esa conciencia de sentimientos y necesidades, puedo como ir abriendo esos caminos prácticos para, para realmente conectar. Y esa es otra de las cosas maravillosas de la comunicación no violenta, hablan de la conexión. Entonces, para mí, yo empiezo a asociar, ¿no? El yoga habla de unión, pero ¿cómo nos unimos? Y la comunicación no violenta pues tiene una forma muy práctica, ¿no? De decir, toda esta herramienta busca crear una cualidad de conexión interna con otros y con nuestro entorno, ¿no? Entonces es profundamente espiritual, yo lo veo es como que esta práctica de la comunicación no violenta pues cubre necesidades como la trascendencia, ¿no? Como el sentido de vida, el propósito, ¿no? Si tú conectas en ese instante con qué es importante para mí, cómo podemos hacer la vida más maravillosa, ahí nos da un sentido grandísimo, ¿no? Ale, estás con tu micrófono apagado. Gracias. Em, sí, como una entrada, digamos, a la espiritualidad que nos da la comunicación no violenta son las necesidades, ¿no? Y, y como, tal como lo hemos aprendido como desde pequeños, ¿no? En este mundo en el que vivimos, es que las necesidades como son un hoyo que hay que tapar, ¿no? Una carencia. Cuando yo pregunto en mis cursos como, cuando escuchas la palabra necesidad, ¿qué surge en tu mente? ¿No? Siempre debilidad, carencia, y sí, como no debes decir que necesitas, ¿no? Porque entonces vas a parecer vulnerable, débil, etcétera. Y, y también incluso como en el idioma inglés, por ejemplo, está esta palabra needy, que es una palabra despectiva, ¿no? Como alguien que necesita es como, ay, no, no queremos que esté cerca de nosotros, ¿no? Y desde la comunicación no violenta, las necesidades o la conciencia de las necesidades y el aprender a reconocerlas, a nombrarlas, a identificarlas en el cuerpo, ¿no? Es una manera como muy tangible justamente de conectar
con la vida, ¿no? De conectar con la vida que hay adentro de nosotros y también es lo que nos permite conectar con la vida que hay enfrente de esa otra persona de la que me siento como separada, como que no tiene nada que ver conmigo, pues compartimos las mismas necesidades, ¿no? Entonces, como un poquito, igual si nos pudieras platicar, Clau, como qué tipo de prácticas, ¿no? Se pueden como integrar o incluso de las que tienes pensado como compartir en el curso, ¿no? En donde se pueda como un poco cultivar esta conciencia de las necesidades, ¿no? Y una comprensión, esta comprensión distinta de las necesidades como un poder, ¿no? Como un poder, algo que te empodera. Ujú. Entonces, sí, algo de esto si nos pudieras contar. Sí, lo primero con esto que dices que la palabra necesidades a veces es problemática, ¿no? Porque tenemos como una concepción de que es algo de que falta, ¿no? Y a mí algo que me ayuda a resolver mucho es ver que esas necesidades son cualidades humanas. Nosotros adentro tenemos esas cualidades, podemos generar eso que queremos, ¿no? Cuando yo digo, bueno, yo quiero conexión, yo puedo sentir la conexión, sentir que quiere moverse y empezar a tomar acciones, ¿no? O actitudes hacia la conexión. Entonces, cuando tú dices es una fuerza, es un poder, ¿no? Porque es una cualidad que tenemos. Cuando uno ve la lista, y esa es una práctica, ¿no? Como decir, bueno, pero mm, la reflexión, la claridad, el sentido, ¿está fuera o está dentro? Es una cualidad que yo tengo, ¿sí? Que puedo en un instante decir, en este momento, en esta conversación, hay algo que me está llamando la atención, que es esa pregunta de qué está vivo y decir, bueno, yo como hago una pausa y traigo más de esa claridad, ¿no? Em, y ya como prácticas, pues un poco la propuesta es que miremos cómo nuestro día a día está cuidando necesidades o no, cómo nuestras rutinas cuidan necesidades o no, y cómo empezamos a crear, casi que a diseñar nuestros días, ¿sí? Para incluir esas prácticas, porque algo interesante también de la comunicación no violenta es que nos ayuda, digo, es que nos vuelve buenos estrategas, ¿sí? Como decir, bueno, ¿cómo yo hago para cuidar la mayor cantidad de necesidades en un tiempo limitado? ¿Sí? Entonces, pues una parte va a ser compartir un poco las prácticas que yo tengo para, em, pues que esa CNV o esa comunicación no violenta esté viva, ¿no? Eh, por ejemplo, yo empecé a mezclar cosas, ¿no? Porque la meditación finalmente a veces es un dejar ir el pensamiento, ¿no? Y como ver pasar, ¿no? Ver pasar todo lo que está sucediendo en aceptación, ¿no? En esa contemplación. Y a la vez uno puede meter cosas de comunicación no violenta, ¿sí? Como una pregunta, ¿no? Para indagar. Eh, Qué estoy sintiendo y eso me va a dar un montón de información y cuando llegue a las necesidades también, ¿no? Eh, Acá está Cintia que hacemos lo de las mañanas escribiendo, ¿no? Que también esa escritura libre ayuda a encontrar muchas cosas, incluyendo las necesidades y los sentimientos. ¿Sí? Entonces es un poco ver cómo diseñamos nuestros días para cuidar más necesidades y para avivar esa llama de la comunicación no violenta, ¿no? Em, y pues otra cosa es, y es algo que trato de mantener en los cursos, es que los que estamos tenemos una sabiduría. Entonces, a veces a mí me gusta, por ejemplo, verme más como una facilitadora que como una entrenadora, porque muchas veces lo que necesitamos es crear espacios para que esa sabiduría se transfiera, ¿sí? Y darse cuenta que uno ya tiene algunas prácticas y que de pronto solo saber que otros lo están haciendo, ya a uno como que le da más ganas y se motiva a hacer.
y también de pronto uno no había pensado cosas, ¿no? Entonces también ese compartir de prácticas nos ayudan a fortalecer, ¿no? Y pues con Cintia hacemos el chiste que nos gustaría crear una religión de la comunicación no violenta, pero más allá de religión y de cosas ortodoxas, es comunidad en torno a prácticas espirituales y lo hemos probado con algunos amigos de Argentina y Uruguay de reunirnos solo hacer prácticas juntos de conexión con el sentido y el propósito, ¿sí? Porque estamos muy ocupados, estamos en el hacer, ¿no? En lo mental que tú mencionabas, Ale. Y a veces necesitamos esas prácticas, por ejemplo, de mindfulness, de atención plena para decir, acá en este instante, conecta y escucha, ¿sí? Y empezar a aplicar los dos principios, ¿no? Yo conecto y después saldrá la solución, ¿no? Pero estar juntos, juntas por ejemplo, prácticas que nos nutren, ¿no? Porque a veces que eso es un poco lo que a mí me pasaba con el yoga, que el yoga a veces es muy solitario. Entonces yo elegí prácticas como el Kundalini Yoga, que es muy de grupo, ¿no? Como que la energía y la práctica se nutre si estamos personas en un mismo lugar haciendo esa práctica, ¿no? Entonces también como unirnos es también una práctica espiritual, ¿no? El escucharnos, el cómo nos escuchamos, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas que quisiera como compartir en el curso con ustedes. Ale, te apagó el micro. Una de las personas que más, no sé si estás de acuerdo, Clau, que más pues profundizó en la parte espiritual de la comunicación no violenta es Robert González, ¿no? Robert González, que murió hace poco, desafortunadamente, pero dejó un montón pues de trabajo, de reflexión, de profundización, ¿no? En este tema. Y hay una frase de él que me gusta mucho que dice, hacer una pausa es fundamental porque crea el campo donde la presencia está viva. O sea, esa cosa tan como simple como hacer una pausa, y no cualquier pausa, ¿no? Es una pausa consciente, una pausa de qué está vivo en mí en este momento, ¿no? Y qué es, cómo está fluyendo, cómo está presente la vida en mi interior en este momento, ¿no? Que sí, es casi poesía a veces de lo que comparte Robert, ¿no? Em, y sí, y el propio Marshall Rosenberg decía, ¿no? Como nuestra necesidad básica más, nuestra necesidad más básica en términos espirituales es contribuir al bienestar de los demás y de nosotros mismos, ¿no? Entonces, cómo en este movimiento o en esta conciencia de querer contribuir a enriquecer la vida de otros, cómo querer hacer la vida más maravillosa, ¿no? Para mí y para otros, eso ya es una forma o sea, de vivir la espiritualidad, ¿no? Y como dices, pues esto tiene una potencia muchísimo mayor si se hace justamente pues con otros, ¿no? En comunidad. Me piden compartir el nombre completo de Robert. Robert González. Robert González, nada más que Robert González con la S del final, en vez de Z es con S. Ajá, gracias. Ajá. Y olvidé decirlo, gracias Patricia, olvidé decirlo, me encantaría como si ustedes tienen preguntas, si quisieran como aprovechar para compartir alguna reflexión, de preferencia en el chat, para que pueda ser como también un diálogo con ustedes, con quienes nos acompañan, incluso aprovechar para resolver dudas que puedan surgir. Y también estoy al pendiente
de la transmisión en Facebook para quienes nos están escuchando en Facebook puedan hacer ahí también las preguntas, ¿no? Entonces, Clau, la idea sería que, y esto lo quiero mencionar ahora para quienes pudieran estar confundidos, hicimos un cambio en las fechas del curso para iniciar un poquito más tarde, para tener un poco más de tiempo para la promoción, para que pues muchas más personas lo puedan aprovechar. Entonces, iniciaríamos el 13 de junio, ¿no? Son primero 3 sesiones en martes, ¿no? De 2 horas. ¿Y qué es lo que pueden esperar las personas que se quieran inscribir? O sea, ¿qué es lo que va a suceder en esas sesiones? ¿Va a ser más conceptos? ¿Una mezcla? Igual si nos puedes como contar cómo lo tienes pensado, Clau. Sí, pues por un lado hay como unos temas que sí me gustaría tocar, pero van a ser más cápsulas conceptuales, ¿no? Uno es hablar de lo sagrado, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, cuando uno conecta con las necesidades de forma profunda, ¿no? Y hace esa pausa, puede conectar con lo sagrado. Cuando uno puede hacer ese movimiento, ¿no? De cambiar esas imágenes enemigas y ver al humano, uno está conectando con algo muy sagrado, porque pues el humano es sagrado, ¿no? Todos estos temas de atención y presencia, ¿no? Porque tú traías a Robert González y nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con él en un intensivo virtual y para mí fue como una maravilla poder estar detrás de bambalinas con él directamente y él era eso, atención y presencia, ¿no? Como una persona capaz de, a pesar de que estuvieran pasando muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Como esa fuerza interior, ¿no? De mantener como esa atención y un nivel de presencia súper alto, ¿no? Vamos a hablar de ahimsa, ¿no? De esa mirada filosófica de la no violencia, porque en mi sí, en esta exploración, pues hay muchas cosas que se unen, ¿no? El ahimsa desde la mirada del yoga, como varias personas, incluyendo a Jesús, fueron promotores o padres o madres de la ahimsa o la no violencia. Em, Inspiración y sentido, porque eso y pues ahí y yo le decía, Ale, este curso es muy como de cómo ha sido mi proceso personal con la comunicación no violenta, ¿no? Porque antes de la CNB, yo sentía que a veces no sabía muy bien hacia dónde o qué quería y esta práctica de conectar con las necesidades te da un sentido de propósito, una inspiración maravillosa. Y voy a tomar un poquito como temas de la rueda de la medicina para diseñar cómo diseñamos nuestros días, nuestra forma de tener un camino, de ese cuidado, de esa necesidad tan importante como la trascendencia o la espiritualidad, ¿no? Y entonces es un poquito de concepto em, y después como que vayamos diseñando un plan. Porque por eso hay un espacio largo, creo que un mes, hacia la última sesión donde vamos a contarnos cómo fue implementar el plan. Porque yo lo que me he dado cuenta es que, o sea, uno puede tener la intención, pero si uno no, por ejemplo, no calendariza en este mundo que a veces es como con tantas cosas, es un poco complejo. Entonces, tener un plan, tener unas herramientas que nos ayuden a nutrir esa espiritualidad y práctica de CNB. Entonces, es conceptos, charla, vamos a charlar, porque lo que les decía para mí es muy importante, esa transmisión de sabiduría del grupo. Espacios de caminar juntos, ¿no? Porque también vamos a tener parejas de camino, ¿sí? O sea, que nosotros podamos acompañarnos en eso.
estar el plan y irlo implementando y pues obviamente vamos a tener el grupo de WhatsApp, o sea, es compañía en ese proceso que pareciera muy individual, pero que cobra mucho sentido cuando lo hacemos juntas o juntos, ¿no? Entonces no sé si respondí la pregunta o crees que me falte algún pedacito, Alex. Sí, no, no, me parece que sí, como es bastante claro, ¿no? Como tres sesiones en donde vas a como compartir algunas cápsulas de conceptos básicos, a partir de los cuales como después proponer prácticas, reflexiones en grupo y algo que me encanta de esta propuesta a mí personalmente es que es como, ay, es que quiero cultivar más la espiritualidad en mi vida y pues así como nada más decirlo, pues no va a ocurrir, ¿no? O sea, como que hacer hacer un plan y como intencionar qué es eso, cómo se ve tener más espiritualidad en mi vida o más vida espiritual, ¿no? Y entonces son 3 sesiones de 2 horas en donde además, pues, además de estar conectados en las sesiones, pues hay intercambio entre sesiones, ¿no? En Colmena tenemos una plataforma en donde entras con tu contraseña y ahí Clau compartirá las prácticas, el material, donde pueden como compartir cómo está haciendo para cada uno, si están encontrando retos, ¿no? Etcétera. Y entonces casi un mes después, un poco más, sería la 4ª sesión en donde nos volvemos a encontrar y compartimos cómo nos ha ido y cómo escuchar a los demás, qué les ha funcionado, qué no, ¿no? Y aprovecho para leer algunas de las preguntas que están compartiendo las personas que nos acompañan y me encanta, por ejemplo, Rosy pregunta, ¿no? ¿Qué podemos entender como espiritualidad? O sea, como empezando por ahí, ¿no? Y si tú tienes como una forma pues sí, de ponerlo, porque es algo como a veces tan abstracto, ¿no? Sí, Sí, y además en esta exploración pues hay muchas definiciones. claro. Hay personas que, por ejemplo, la asocian directamente con religiosidad y hay otras que la desconectan, ¿no? Y yo lo más cercano que tengo a una definición es esa necesidad que tenemos de conectar con algo más grande que nosotros, algo que nos trasciende, ¿no? Algo que nos inspira, algo que no es tangible, ¿no? Porque pues viene como de espíritu, ¿no? Entonces, y la conectamos, por ejemplo, a la fe, ¿no? Como de algo que a veces no vemos, pero sentimos y que a veces sí lo podemos ver. Por ejemplo, en la naturaleza hay veces que es muy fácil ver, ¿no? Como la espiritualidad en la belleza, ¿no? Entonces, se ve y no se ve, eh, se siente, ¿sí? Y es algo que anhelamos, ¿no? Como, porque además yo veo que la espiritualidad, al menos en mí, me conecta con una sensación de seguridad, ¿no? Que estoy segura y en confianza a la vida, ¿no? Entonces también puede verse como esa forma que tenemos de conectar profundamente con la vida, con lo que está vivo, Ujú, y a la vez reconocer que la vida incluye la muerte, ¿sí? ujú, Que es como que se nos olvida esa parte y es como que ujú. la espiritualidad también nos enseña de ciclos, ¿no? De que efectivamente nada muere, pero sí hay unos procesos Se de, transforma. de transformación, de duelo, de cierre, ¿no? Mm, ujú. Entonces, en el curso vamos a ver, yo les quiero traer como algunas visiones, ¿no? De la espiritualidad para que finalmente nosotros construyamos la propia. Ujú. Exacto, exacto. Y algo que también yo lo veo en mí misma, ¿no? Como en momentos en que como tengo desafíos frente a mí, ¿no? Desafíos importantes y como
yo digo el mundo en el que vivimos, pero no sé si todos los seres humanos siempre lo han experimentado así, o sea, momentos difíciles pues de retos, de la muerte de un ser querido, de una separación, de un despido de un trabajo, de cosas que pasan en la vida, porque es parte, ¿no?, de la vida, y que el tener como este aspecto, el haber cultivado esta parte como espiritual de la vida, es como que te diera algún tipo de ancla, ¿no? O sea, como de que te ayuda a mantenerte como en el centro, como consciente de lo que está sucediendo, sin caer como en esta pánico y, o sea, en términos incluso como de regulación emocional, no sé, algo así, Clau, ¿tú coincidirías que es un aspecto, las personas que tienen como una vida espiritual como muy importante, ¿no? Que le dedican tiempo a cultivarla, son personas que muchas veces pues son capaces de, o sea, es como que es una herramienta de resiliencia, algo así, dirías, Clau, Sí, ¿coincidirías con y esto? efectivamente, pues, como con Cintia hemos creado y con otras psicólogas, ¿no? Creado una metodología donde la espiritualidad es muy importante. Entonces, lo que leemos y descubrimos es que, por ejemplo, cuando una persona está en un proceso de sanación, en un proceso terapéutico, conectar con su espiritualidad, como sea que la lleve, ¿sí? Es muy importante para que ese proceso de sanación se haga como en esa confianza, ¿no? Entonces, eh, y ahí está lo lindo de la comunicación no violenta, que yo creo que es una herramienta que como hace esa distinción entre necesidades y estrategias, es como todos los seres humanos compartimos esa necesidad de espiritualidad, pero cada ser humano tiene su forma de cuidarla y hacerlo con el mayor respeto, ¿no? De las creencias, de los rituales que tengamos, ¿no? Entonces, sí, yo creo profundamente que navegamos mejor la vida, ¿no? Si tenemos algún tipo de espiritualidad. Y, por ejemplo, hay personas que de pronto la espiritualidad es problemática, ¿no? Porque es, pero eso de espiritualidad, de religión, no. Entonces hablamos de sentido, inspiración, propósito, ¿sí? El ser humano necesita eso. Ujú, Entonces ujú, necesitamos vivir inspirados, por ejemplo, ¿sí? sí. Porque pues nos motiva. Entonces sí, es vital. Y también vamos a darnos cuenta en el curso que pues cada persona está en un momento de vida, ¿sí? Y es ver cómo esa reflexión de la espiritualidad pues fortalece, ¿no? Ese momento de vida en el que esté navegando, ¿no? Como que nos da herramientas para estar en una barquita un poco, así las aguas estén movidas, pues estar un poquito más seguros y también ver que de pronto no estamos solos en esa barca, ¿no? Claro, sí, o sea, otra vez la parte de comunidad, qué importante, ¿no? O sea, sentir ese apoyo, esa compañía. Em, y hay algunas otras preguntitas. Dice Luciana, ¿en qué puede ayudar la comunicación no violenta en el diálogo interior? Las exigencias, miedos, culpas, viejas creencias y discursos heredados. Sí, entonces yo, como la comunicación no violenta incluye conciencia, incluye un lenguaje, ¿no? Una comunicación, unas habilidades. em, y finalmente cuando hablamos de la conciencia, ¿no? Es como decir desde qué paradigmas nos estamos hablando a nosotros mismos, por ejemplo, ¿sí? Mm, Eh, y la observación, esa herramienta de la CNV de la observación, nos ayuda como a ir haciéndole preguntas a, por ejemplo, esa exigencia que puede ser un pensamiento que yo tengo, ¿no? O tengo un miedo, entonces le voy haciendo preguntas a ese miedo, ¿sí? Y pues no hay que olvidar que yo digo, bueno, sí, la CNV no es terapia, pero no olvidemos que Marshall Rosenberg era un doctor en psicología clínica, ¿no? Entonces hay algo ahí de estas herramientas que también son herramientas que vienen del humanismo, ¿no? Que nos ayudan a ir
haciéndonos preguntas para ir transformando ese diálogo interior. Y yo, algo que me he dado cuenta a partir de la meditación y de la práctica de la CNV es que pues mi diálogo interior es menos violento hacia mí misma y hacia los demás, ¿no? O sea, él se ha ido transformando porque ya tengo otras palabras. Entonces, en lugar de esas etiquetas y juicios, cuando vienen, pues hacemos una traducción, ¿no? A sentimientos, necesidades, posibles estrategias, y entonces nos ayuda a crear un diálogo interior que en lugar de ser violento, pues nos lleve más hacia esa paz, ¿no? Ujú, ujú. Sí, 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 como mucho es pues otra de las necesidades importantes, además de la espiritualidad, es la paz, ¿no? El poder encontrar paz, paz interior, ¿no? Paz mental. Em, y hay otra pregunta de Andrés que dice, escuché que decías cuidar la inocencia. Me llamó la atención la definición de inocencia de la Real Academia porque dice que es el estado del alma limpia de culpa. Para mí tiene que ver con cuidar la vida que nos habita. Y la pregunta es, ¿crees que las prácticas espirituales nos pueden liberar de la culpa que está tan arraigada en nuestra sociedad? Ay, buenísima pregunta, gracias Sí, Andrés. me encanta, Andrés. Sí. Y gracias por traer como esa definición, que a mí me encanta la etimología de las palabras. Eh, em, yo creo que sí, porque, y es complejo porque, por ejemplo, yo nací en una familia católica y estuve desde los 6 a los 18 años en un colegio católico, ¿no? Y pues esto lo hacíamos todo el tiempo en la misa, ¿no? Por mi culpa, por mi gran culpa. Em, y bueno, y el pecado original, ¿no? Hay como muchos mensajes, ¿no? Desde la religión y la cultura que promueven una sociedad donde nos movemos desde la culpa, ¿no? Y esa es la motivación muchas veces para hacer las cosas, ¿no? Entonces yo creo que las prácticas espirituales nos ayudan a conectar con esa esencia y dice limpia, ¿no? Y quiero contarles algo como mi abuela siempre, y yo creo ella es una persona, por ejemplo, inspiración, mi abuela, es una persona que siempre traigo porque ella me dio un súper tip de vida que después yo leyendo libros de yogis, yo decía, mi abuela no creo que nunca leyó un libro de yogi, pero Lo algo tenía sabía. de esa sabiduría. Me decía, van a llegar sentimientos que son muy desagradables, ¿sí? Como la envidia, la rabia, ¿sí? Los celos. Eh, hay un espacio en ti que siempre permanece intocable, ¿sí? No permitas que eso llegue hasta ahí, ¿no? Que ella me lo nombraba como el corazón, ¿sí? Entonces yo creo que esas prácticas espirituales logran, por un lado, reconocer que hay un espacio en ti que es inocente, que no lo puede tocar nada y que es además eterno y que eso lo tienen los otros, ¿sí? Y entonces identificamos y empezamos a quitarnos capas, porque muchas veces, y yo en las prácticas que hago, por ejemplo, en meditación, hay veces que yo digo, pero es como si tuviera una coraza, o sea, no siento nada, ¿cómo así que el amor? No siento amor, o estoy rabiosa, ¿sí? Y cuando uno puede hacer esto que mencionaba Robert, ¿no? Pausa y quédate el tiempo suficiente. Y a mí me pasa a veces que 30 minutos y todavía siento esa coraza, ¿sí? Pero puede ser que al otro día haga el chequeo y diga, pues como ¿cómo se llama este? El guerrero de la armadura oxidada, Mm. ahí se me cayó un pedacito y ya hay un pedacito que es menos coraza, ¿no? Y eso lo traen esas prácticas espirituales y me gusta esta palabra sociedad porque en la comunicación no violenta hay mucho de bueno, pero la CNV es como para adentro o para afuera y cómo hacemos un cambio social, ¿no? Y yo en experiencias que he tenido como desafiantes, ¿no? Donde uno dice, bueno, acá se me pone a prueba toda la CNV y toda la espiritualidad. Lo que me ha sacado del atolladero es
la fuerza del espíritu, ¿sí? Que vamos a ver como la no violencia para algunos autores es esa fuerza del espíritu que te permite saber que tienes la suficiente fuerza para dañar y aún así eliges no hacerlo. O sea, no dañas porque seas débil, dañas porque conoces que tienes la fuerza y aún así no lo haces, ¿sí? Entonces, creo que o sea, la espiritualidad y el cambio social están muy unidos. Se necesitan ambos y no podemos polarizarlos, ¿sí? Necesitamos una mirada más integral de la no violencia, tanto en lo intrapersonal como en lo social, ¿no? Ujú, ujú, me encanta eso. Muchas gracias, Clau. Pues un poco, creo que podemos ir cerrando la sesión. Si hubiera alguna pregunta, ya vi que preguntaba Juliana que qué día se hará el curso, ¿no? Ya lo puse ahorita en el chat y Andrés también me ayudó a ponerlo. Es el 13, 20 y 27 de junio. Son las primeras 3 sesiones y después la de seguimiento el 1 de agosto, ¿no? Y los horarios son a las 12 del día de la Ciudad de México, a la 1 de Colombia, a las 3 de la tarde de Argentina, a las 8 de la noche en España, ¿no? Digo, pues todo lo que queda como en medio, ¿no? Y está preguntando María Eugenia, la rabia no es un sentimiento desagradable. Menos es la visión de CNB que la rabia, enojo, ay Dios mío. A ver, la rabia no es un sentimiento desagradable, menos es la visión de la CNB que la rabia, enojo es desagradable, es una mirada New Age de la happy crase y de la culpa, justamente. A ver, no sé si tú logres Sí, como... yo creo que María Eugenia está trayendo que finalmente em, tanto la rabia como el enojo pues traen información, ¿sí? Y de pronto a veces las etiquetamos, ¿no? Que no deberíamos o a veces no son socialmente bien recibidas, ¿no? Ujú, Pero hay una información ahí, ¿sí? ujú, Y ujú, van a ver que, y es algo que, porque a veces la comunicación no violenta se asocia mucho con esa parte de la escucha empática y a ujú, veces nos falta la otra pata que es la expresión honesta, ¿no? Entonces vamos a ver que cuando estamos trabajando, y es algo que yo trabajo con los estudiantes, acá está Laura Juliana que salió del colegio, mm, 8 meses aprendiendo CNB, es como trabajar la comunicación no violenta nos empodera, porque finalmente yo con esta práctica evito ser violenta, pero también puedo, con una expresión honesta, directa, asertiva y que cuida, evitar la violencia de otros hacia mí, ¿sí? ujú, ujú, Y la rabia, ¿sí? El enojo es información diciendo, acá necesitamos límites, ¿sí? Acá hay algo que está sucediendo. Entonces, y para mí esa es una mirada muy espiritual de la CNB, o sea, mm, la rabia es bienvenida, ¿no? Y ujú, quiero cerrar es porque trajiste a Robert y fue algo que él hizo como una intervención hermosa, porque claro, organizar estos eventos es complejo, ¿no? Y cuando uno está de coordinador, pues muchas cosas ahí tratando de que funcionen. Y estábamos todos los organizadores como en una conversación acalorada y difícil, ¿no? Y yo estaba con un juicio, ¿no? Como diciendo un poco lo que decía María Eugenia, es que pues yo no quiero que me vean como que estoy con rabia, pero es que estoy tratando de que entiendan que hay algo importante. Y él me dice, pues yo no veo a una persona rabiosa, yo veo a una persona apasionada. ujú, Entonces fue como esa mirada tan compasiva de la rabia, del enojo, ¿no? Y es como que él quería darle la bienvenida a esa emoción, a esa energía que trae
y sacarle el mensaje, o sea, como que, ¿por qué estás acá, no? Entonces, sí, esto que dice María Eugenia, estas palabras, ¿no? New Age, happycracia, ¿no? Pues a veces nos confunden, ¿sí? Ujú, Y yo, en mi experiencia como, por ejemplo, entrenadores que llevan muchos años en esto, tienen una habilidad para poner límites, para ser honestos con cuidado, pero su honestidad es o sea, así como directa, ¿no? Y tienen esa otra partecita del cuidado, pero no, o sea, las NB no nos invitan ni a pacificarnos, ni a callarnos, ni a solo aceptar algunos sentimientos, sino otros. ujú, ujú. Muchas gracias, Clau. Ay, mira, nos compartió Andrés este poema de Rumi y igual lo voy a leer como para cerrar la sesión. Gracias, Andrés. Eh, Se llama La Casa de Huéspedes, algunos de ustedes lo conocerán. Está en el chat también por si lo quieren copiar. Y dice, el ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado, una alegría, una tristeza, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recíbelos a todos. Incluso si fueran una muchedumbre de lamentos que vacían tu casa con violencia, aún así, trata a cada huésped con honor. Puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos en la puerta riendo e invítalos a entrar. Sea agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como una guía del más allá. Buenísimo, me encanta. Muchas gracias, muchas gracias y pues bueno, si no hay ninguna otra pregunta, voy a poner también el número de WhatsApp en el que me pueden escribir directamente si tienen dudas. Y ya había yo puesto la liga donde está como toda la información del curso, pero la voy a volver a pegar para quienes no la vieron, ya está también ahí en el chat. Y ojalá que se animen a participar en el curso. Nos encantaría tener un grupo lindo con el que podamos crecer juntos, acompañarnos, explorar, también divertirnos y seguir haciendo comunidad, ¿no? En este pues, aspecto como de la vida, de la comunicación no violenta que muchos compartimos. Y Clau, ¿quisieras cerrar con algo que quieras compartir como para el cierre? Sí, pues que este tema está muy conectado a mi corazón, Mm, eh, que finalmente veo un mundo y creo que varios vemos un mundo en guerra, con temas de salud mental, para mí sufrimiento, ¿no? Y que yo veo que las personas que elegimos, ¿no? Como decir, bueno, quiero transformar el mundo, pero primero necesito empezar por mí, ¿no? Entonces, que el mundo nos necesita. Entonces, también es importante unirnos en ese deseo, en esa intención de que donde sea que estemos podamos ir trayendo otra mirada, ¿no? Porque finalmente a veces decimos, bueno, el mundo es violento, pero también a nosotros a veces se nos pega esa violencia, entonces necesitamos esas prácticas para, a pesar de estar en situaciones complejas, poder ser esa voz de conciencia, ¿no? Y necesita práctica y necesita saber que no estamos solos. Entonces, bueno, eso creo y pues invitadísimos, invitadísimas. mm.